Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. El cerebro crece de atrás hacia adelante. Lo último que termina de crecer es esta parte. Para crear tu propio cambio. Porque imagínate después de la intensidad con la que yo he vivido, aparte tú crees que manejas todas esas cosas, que llevas una agenda, que puedes planear 20 viajes, que yo hacía todas esas cosas. En un día visitaba 4 estados. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. No hay que guardar los te quiero, no hay que guardar los te amos. Hay una canción que me encanta, que dice, hay besos que nunca se olvidan y abrazos que nunca habrás que olvidar. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. El día de hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos a un ser humano extraordinario en este subpodcast Energizers. Nos referimos ni más ni menos a una mujer que no necesita presentación en nuestro país, una de las personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar últimamente en varios proyectos e iniciativas de índole social y ayudando desde luego a impulsar un mensaje muy poderoso que nos viene a compartir el día de hoy. Me refiero a Josefina Vázquez Mota. Josefina, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, querido Jorge. Estoy realmente muy emocionada de estar en este podcast contigo y quiero decirle a todas y todos quienes nos acompañan que me siento súper agradecida y bendecida de conocerte, de coincidir y de estar haciendo pues proyectos juntos, construyendo sueños juntos. Wow, no pensé que eso iba a pasar tan rápido y estamos aquí esta noche. Aquí estamos en esta noche platicando con Josefina Vázquez Mota. Y Josefina, nuestro podcast es un podcast distinto a todos los podcasts a los que seguramente has tenido oportunidad de participar o en donde tú has tenido alguna intervención. Sé que tú misma has sido generadora de podcast, pero este libro que tú de alguna manera encuentras hoy en librerías que se llama Energizers, inspiró a este podcast, en el que hablamos de 3 cosas. La primera parte es tu energía y cómo te logras rehacer a nivel de energía en la adversidad, en momentos complejos, o cuando hay situaciones de fracaso, de dolor, de pérdidas. Hablaremos un poco del concepto de aceptación tan poderoso que tú tienes. Después hablaremos de cómo energizar a otros. Y energizar a otros es desde cualquier plataforma, desde tu lugar de madre, desde tu lugar de pareja, desde tu lugar de funcionaria o servidor público, pero también desde este lugar en el que estás hoy, en el que estás energizando a padres de familia y a niños para poder combatir una cruzada compleja a la cual haremos referencia en un ratito más. Y después, esa energía que quieres que se quede en este mundo de Josefina Vázquez Mota, ese legado por el cual trabajas incansablemente todos los días. Entonces, si les parece bien, amigas y amigos, en este podcast Energizers, empezaremos por hablar de tu energía, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntarte es, tú has vivido una vida llena de muchísimos desafíos, Josefina. A mí me pareces una mujer incansable, ¿no? Irrompible en varios aspectos. No nada más porque has tenido en tu historia de vida roles muy importantes de muchísimo peso, sino porque tú voluntariamente hoy has decidido entrar a una encomienda muy poderosa, que es el salvaguardar a los niños y niñas de la violencia que ocurre a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿de dónde obtienes tu energía para poder entrar a tantos y tantos y tantos desafíos que parecen inmensos? Desde Secretarías de Desarrollo Social, Secretarías de Educación, candidata a la presidencia de la República, hasta esto que estás haciendo el día de hoy con las niñas y niños. ¿Qué hace Josefina para poderse levantar todos los días con esa energía y pelear esas batallas? Pues mira, mi querido Jorge, lo primero es que quiero agradecer, siempre agradezco a la vida y agradezco a Dios, creo en Dios, respeto a quien no lo hace, yo creo profundamente en Dios, soy súper guadalupana y he tenido la fortuna de unos padres que se han amado con locura. Apenas hace unas horas cumplieron 70 años de matrimonio. Wow. Y es la mejor historia de amor que he conocido en mi vida. Y esa es mi primera fuerza, por eso la quiero mencionar. Bien. Porque verlos a ellos en esta unidad, en esta generosidad, en esta alegría de vivir, a mí me ha llenado también de esa esperanza y de esa fuerza. Y la relación con mi papá, que hoy le quiero decir a muchos papás que siempre damos por hecho que, bueno, la relación más importante es con la mamá y sin duda es una relación fundamental. Claro. Pero como mujer, como hija, cuando un papá te dice sí, cuando te dice sí tienes igualdad en el acceso a oportunidades, cuando te dice sí tienes toda la capacidad para ser líder,
cuando te dice sí puedes lograr tus sueños, cuando viene por ti y te lleva a la librería y te enseña a amar la lectura y te elige tus libros y te acompaña a caminarlos juntos y a descubrirlos, cuando tienes un papá que te enseñó a andar en bicicleta y a nadar en el mar, estás frente a un hombre que te da tantas certezas que ya no necesitas que otros hombres te estén aprobando, te den certezas. Y yo tengo esa fortuna, esa es mi principal fuente de energía y mi fe, y me ha tocado estar en muchísimas reuniones donde hay muchísimos hombres y soy la única mujer, y yo me siento perfectamente normal, y no me parece nada extraño estar en esas reuniones, y sí veo como de pronto incómodo cuando hay un solo hombre y hay 30 mujeres o 50 mujeres y el hombre está solito. He estado ahí como director de recursos humanos. Tú has vivido eso y creo que esa es mi gran primer fuente de energía. Sí. Luego soy una súper apasionada de la vida, soy muy intensa, entonces cuando hago algo me meto en eso de cuerpo completo y de alma completa. Entonces yo digo, a ver, quiero leer este libro, pues hasta que lo termino de leer, hasta que termino de encontrar el sentido, o me costó mucho trabajo empezar a hacer ejercicio hace algunos años, y recuerdo mucho que Paco Gil, un hombre extraordinario que quiero mucho, me retó un día y me dijo, nos vamos a hacer una competencia en bicicleta de ser un gran ciclista, y eso me motivó tanto a hacer ejercicio. Empecé a hacer ejercicio a los 40 años, y luego me costaba mucho trabajo correr, y cuando pues no logré el triunfo en la campaña presidencial, fue una etapa muy difícil, fue una etapa de grandes lecciones, porque vives muchas cosas, y lo que tú hablabas, en tu vida hay ganancias y hay pérdidas que te marcan de manera muy profunda. Y pasaron muchas cosas en esos meses. Lo primero que pasó, sin darme cuenta, me di cuenta después, es que mis hijas se hicieron cargo de mí. Fíjate qué experiencia de vida, porque tú siempre piensas que te vas a hacer cargo de tus hijos. Y esos meses, mis 3 hijas me arroparon, y mi terapia era caminar 10 horas diarias, 15 horas diarias, 16 horas diarias, y no me daba cuenta que ese era mi alivio, pero ese fue gran parte de mi alivio. Y entonces se turnaban para caminar conmigo. Porque claro, una decía yo 5 primeras horas, luego a ti te tocan 3, luego a ti te tocan otras 6, luego regresa con ella otras 5 horas, y nunca me dijeron que no. Y en ese proceso, para mí fue muy importante ir curando, ir sanando, y volver a encontrar esa fuerza con ellas, y volver a verlas a ellas a mi alrededor y regresar. Porque algo que también he aprendido es a nunca quedarme donde estuve, sino encontrar cosas nuevas, diferentes. Y cuando regresé, nunca había corrido. Desde niña era pésima. Mis compañeros de la primaria y la secundaria me decían, Josefina, corre como si estuvieras haciendo matemáticas, corre como si estuvieras en el examen de geografía, porque la verdad siempre fue una muy buena estudiante. Sí. Y no lo hacía. Entonces cuando regresé de ese proceso, empecé con una entrenadora y dije, bueno, voy a correr 100 metros y llegué a correr mis medios maratones. Y cuando empecé a hacer esta experiencia y a vivirla, tenía este sueño de lograr un medio maratón en cada continente, porque esa es la intensidad. Recuerdo una anécdota, porque pues en nuestra época, digamos ahora y no siempre, trabajar y estudiar era lo más común. Absolutamente. Soy parte de 7 hermanos, entonces digamos, todos teníamos que entrarle durísimo, aunque mis papás siempre nos daban lo que necesitamos, nunca vivimos ni con excesos, siempre teníamos que tener corresponsabilidad, lo cual les agradezco enormemente. Autoridad, recuerdo la mirada de mi papá así diciéndome, te toca hacer esto, ni siquiera hablaba, con la mirada nos decía lo que nos tocaba hacer. Todavía hoy que él es el centro de mi vida y que lo adoro igual que a mi mamá, pero él ha sido el centro del eje de mi vida. Mi mamá me dice, tiene 92 años los dos, que es una maravilla. Yo tengo 64. Y me dice, tu papá quiere hablar contigo. Y todavía le digo, ¿investiga para qué? Imagínate. Es claro, relevante. Porque me quedé con ese sentido de autoridad y de amor, que es un equilibrio muy difícil de lograr. Y cuando regresé, empecé a hacer estos medios maratones, a correr. Dices que había una anécdota. Cuando yo trabajaba y estudiaba, pues en la Universidad Iberoamericana, que siempre estudié en escuela pública y luego entré a la Ibero y me siento muy orgullosa de mi escuela pública y luego de llegar a la Universidad Iberoamericana, pues no había clase de 7 y había una cafetería enorme que decían que era cafetería con universidad y oían las fichas de dominó en todas las mesas y todo el mundo era experto en sacar, menos yo, que no sé ni jugarse apenas la lotería, y en lugar de quedarme irme a la cafetería, me iba a despertar el policía de la oficina donde yo trabajaba.
Y me acuerdo que Don Mike, que todos le decíamos así, salía en calzoncillos a las 7:10 de la mañana diciendo, ¿qué haces aquí? Y yo, Don Mike, ábrame la puerta, ya llegué a trabajar. Y recuerdo que mandó llamar al director de la empresa y me dijo así como un poco apenado, no sabía cómo preguntarme, oye, ¿tú tienes un hogar donde vivir? ¿Tú tienes casa? O sea, ¿tú tienes familia? O sea, sí tienes, o sea, ¿por qué vienes a despertar al policía a las 7 de la mañana? O sea, nadie me decía que tenía que hacer esas cosas. O pedí permiso a mi maestro de Macro 2 de venir a la clase de 11 a 1 con tal de seguir yendo a trabajar. Y me dijo, eso es imposible. En ese entonces, ¿dónde trabajabas? Trabajaba en una empresa que se llama Consultores Internacionales, Bien. que le agradezco muchísimo, con don Julio Millán, y que aparte su hijo era mi compañero de clase y los quiero muchísimo. Pero bueno, y entonces yo fui a pedir permiso a Macro 2, que era una materia como muy difícil en economía. Me dijo, de ninguna manera, no puede haber autodidactas. Le dije, ok, si repruebo el primer examen, me salgo de trabajar y vengo de 11 a 1. Pero si vengo de 11 a 1, no voy a poder ir a trabajar. Era como si se me acabara la vida, haz de cuenta. Sí. Y entonces me hice autodidacta, empecé a estudiar y la verdad me fue súper bien. O sea que mejores notas que muchos que iban a la clase. Y entonces, bueno, así ese tipo de cosas que se volvieron una normalidad en mi vida. Entonces la intensidad. La intensidad. Siempre ha sido parte de mi existencia, ¿sabes? Déjame regresar a 3 cosas que mencionaste y que me gustaría detenerme un poquito. Hablas de que tu energía te la da tu fe. Hablas de que tus energizers principales fueron, en primer orden, tus padres, específicamente tu papá, y después tus hijas, ¿no? Sí, que también te lograron reenergizar en momentos complicados. Y mis nietas ahora, pero en ese momento, mis así hijas. Era. Así es. Y luego hablaste de esa intensidad por vivir al máximo y a tope todo lo que haces. Y me gustaría ir desmenuzando cada una de estas 3. Hablemos en primera instancia de tus padres, ¿no? De la energía y de la confianza que le puede dar a una hija el que su papá le diga, yo creo que no hay ningún límite para ti y yo creo que tú puedes estar en cualquier lugar y tomar el liderazgo de estos temas. ¿Te acuerdas de alguna anécdota de chiquita o alguna historia de tu papá o algún concepto o alguna anécdota que hayas tenido con él en el que tú caíste en cuenta por primera vez hace muchísimos años de, hombre, yo puedo llegar a ser candidata a la presidencia del país, o puedo llegar a ser líder, o puedo ser autora, o puedo hacer lo que yo crea que quizá esté al alcance de cualquier ser humano? Mira, al menos hay 2 que recuerdo muy bien, hay muchas, pero al menos hay 2. Una, porque siempre que íbamos a la librería me elegía libros que tenían que ver con historias de grandes personajes. Y hasta la fecha amo las biografías y las historias de vida de personas que me parece absolutamente extraordinaria. ¿De quién? Ay, no, bueno, me encantan las vidas, por ejemplo, de los misioneros. Me encantan las vidas de, pues, no sé, de personajes políticos, por ejemplo, de Winston Churchill, de Sor Juana Inés de la Cruz, que me parece una mujer que rompió todos los esquemas en su momento y que tuvo que pagar las consecuencias de haberlo hecho. Me encantan vidas también de poetas, por ejemplo, Sabines, me encanta. Es decir, la lectura me fascina, pero particularmente las biografías o las historias reales. Él siempre me compraba estos libros. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos fue Corazón Diario de un Niño, que aunque no eran como las biografías de diferentes niños. Y luego me compró la de un misionero suizo, de Albert Schweitzer, que me acuerdo muchísimo. Y eso me motivaba mucho. Y cuando la leía me decía, tú puedes lograr eso o puedes lograr lo que quieras. Y la segunda es que un día en Puerto Marqués, en Acapulco, él ha sido un hombre de muchísimo trabajo, mi mamá también, y la verdad empezó de la nada. Entonces fuimos aprendiendo a valorar cada cosa que nos daban. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá vivía en Teciutlán, Puebla, y se vino a México. Mi mamá ya con una bebé en brazos, embarazada de mi segundo hermano y sin trabajo. Y entonces él empezó a buscar trabajo, lo logró, y mi mamá siempre ha sido una mujer súper alegre. Siempre que pienso en ella, la oigo cantando, la oigo alegre, la oigo entusiasta, ya sabes, luchadorcísima. Y entonces entre los dos empezaron a construir y empezó como empleado de una tienda de pinturas de estas de brocha gorda, hasta que vendió la primera. Cuando pudo comprar un pedacito de esa tienda, murió mi abuela, que era su adoración, ya no la conocí, y él vendió su parte para poderla enterrar. Y me decías de esta anécdota en Acapulco, Puerto Marqués. Y eso como que le multiplicó mucho al todo. Bueno, muchas bendiciones. Y en Puerto Marqués, un día me estaba enseñando a nadar. Le dije, pa, no puedo en el mar. O sea, enséñame en la alberca. Me estás enseñando a nadar en el mar y me cuesta mucho trabajo. Y me acuerdo que me dijo, ven a la arena,
se sentó conmigo y me dijo, tú puedes nadar donde quieras nadar. Solo cree que eres capaz de hacerlo. Y vas a aprender a nadar en el mar. Porque en la alberca cualquiera puede nadar, pero tú naciste para aprender a nadar en el mar. ¿Qué edad tenías? Debí haber tenido 6 o 7 años. Como marca, ¿no? Y me enseñó a nadar en el mar. Y aparte de eso, quería ser oceanógrafa. Es otra parte que ya te contaré después. Bueno, pero eso me marcó tanto cuando él me dijo, tú naciste para aprender a nadar en el mar. Cualquiera aprende en una alberca, Bueno, pero tú en el mar. eso explica muchísimo tu carácter. O sea, me parece Y la única vez que me saqué un 8 en la secundaria, la digo con humildad, pero es parte de una anécdota, le llamó al subdirector para que lo firmara y dijo, no lo voy a firmar. Le dijo, señor Vázquez, no puede no firmar una boleta. Dijo, pues no lo voy a hacer, porque ella se pudo haber sacado un 10 y se sacó un 8. Entonces, y no la quiso firmar. Entonces, de pronto, un poco puede parecer, pero todo esto fue lo que fue marcando mi vida y lo que siempre me dijo, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, lánzate. Déjame preguntarte algo. ¿Te daba miedo o era respeto o era demasiada admiración o qué era lo que, ejemplo, en esa boleta con el 8, llegar a enfrentar a tu Era padre? como, ¿Qué era? no, fíjate que nunca sentí miedo con él, sentía mucho respeto y admiración, Sí. pero aparte me tocó ser la del medio, o sea, 3 arriba de mí, 3 abajo de mí y yo la hija del medio. Y hay quienes dicen que te toca siempre pues ser como conciliar, porque él llegaba y decía, los mayores al circo, los menores al cine, y decía, ¿y yo? ¿Y yo qué? O sea, ¿yo a dónde me voy? ¿Con quién me toca a los dos? Y la verdad es que una de las grandes lecciones que me dio mi papá un día, que es la que tal vez más ha marcado mi vida, me dijo, descolgó un cuadro muy pequeño que tenía en su closet de un puente y me lo dio y me dijo, tú naciste para construir puentes, dedícate a construir puentes en tu vida. Donde no haya uno, constrúyelo. Y donde haya uno, hazlo más pequeño y haz que los seres humanos se encuentren. Y si tú construyes puentes, siempre vas a lograr algo importante. Y esa lección de vida, ahora que oí al Santo Padre, el recién electo, cuando salió a dar su primer mensaje, dijo, es tiempo de construir puentes. Hace cuenta que todo regresó a ese instante donde él me entregó ese cuadro y amo los puentes y he dedicado mi vida en el fondo A eso. a construir puentes. Qué importante, y quizá los padres y madres que nos escuchan no se dan cuenta Vale. de los símbolos que dejan Sí. clavados en la mente y en el corazón de los hijos, hablando de esta historia de los puentes o hablando de nadar en el mar cuando cualquiera puede nadar en las piscinas o en las albercas. Ahora vamos a la otra parte, porque hablaste de tu padre y me encanta, pero hablando ahora de tus hijas, en ese momento, ¿no? Yo creo que todo mundo se pregunta qué vive una persona que ha sido contendiente a la presidencia de un país y cuando tiene que salir y decir no lo logré, no gané. ¿Qué pasan en esos minutos por tu cabeza? ¿Qué cosas pasan en ese momento? Me imagino que una gran responsabilidad por la estabilidad del país, pero ¿qué pasa en los días posteriores? O sea, debe de haber una baja de energía. Cuando ya nadie te ve. Cuando nadie te ve. Cuando yo recuerdo mucho que cuando el cierre de campaña en Monterrey fue un martes y el último día de campaña era un miércoles, un gran empresario que ya no vive y a quien extraño muchísimo, que siempre fue un gran y entrañable amigo mío, me invitó a cenar. Y cuando llegué a verlo, porque tú ya sabes y adviertes lo que va a pasar, nadie nos podemos engañar en esa magnitud frente a un espejo. Y entonces ya vas viviendo ese proceso desde antes. Claro que cuando llega el día, todo se vuelve más complejo, porque nunca sabes finalmente qué tanto distancia va a haber, pero tú lo sabes ya. Él lo sabía también ya, como seguramente muchas personas más. Y cuando entré a verlo, fue otra de las grandes lecciones de mi vida. Me dijo, no quiero que me cuentes nada de la campaña, solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás tú? Y de lo único que quiero que hablemos esta noche es eso. Y desde ese día, fíjate que intento, cada vez que veo a una persona, antes de preguntarle, hola, ¿cómo te fue en el trabajo? Como el negocio. ¿Cómo estás tú? Porque casi nunca preguntamos, ¿cómo estás tú? Y me dijo algo, prepárate, porque el domingo vas a tener muchas llamadas, mucha prensa, muchos micrófonos, pero el lunes va a dejar de sonar tu teléfono. Y quiero que sepas que estoy contigo. Y cuando dejó de sonar el teléfono, que lo hizo tal como él me lo dijo, quienes estaban ahí son quienes siempre han estado ahí. Y entonces
a la distancia, cuando platiqué con ellas, me decían, fíjate, qué interesante. He leído otras vidas, por ejemplo, la de Boris Yeltsin, cuando también tuvo esta pérdida, o la de Al Gore. Al Gore subió, creo que 45 o 50 kilos después de que no ganó la presidencia. Cada ser humano tenemos nuestros refugios, que tenemos que encontrar un camino de sanación, y mi camino de sanación fue ellas. Tus hijas. Su cuidado para conmigo. Y caminar. Y caminar, y caminar, y caminar, hasta reencontrar y tener la fortaleza de volver y de volver a empezar. Supe que estuviste fuera de México un buen rato caminando a eso me dedicaba, y recibía muchos mensajes y algunos los respondía y otros prefería no responderlos porque me lastimaban mucho, y te vas quedando también con la mejor parte. Y yo elegí en esas caminatas, quedarme con lo mejor que las personas me habían dado, con su amor, con su confianza, con su alegría, con su esperanza, ¿sabes? Sí. Y hice a un lado todo lo que tenía que ver con el rencor, con la traición, con el desaliento. Claro, no fue un proceso fácil, pero algo que me ayudó mucho fue pensar en aquellos seres humanos que en la política conocí, porque en la política conoces lo mejor y lo peor del ser humano, y decir, no quiero terminar como esa persona. Conocí personas tan amargadas y al mismo tiempo conocí personas tan llenas de luz y de vida como Rosario Marín y como muchas otras llenas así, energizers increíbles, que dije, quiero ser como esas personas. Y entonces decidí hacer de lado todo aquello que no tuviera que ver con una buena energía y conseguir adelante. Y eso fue lo que alivió finalmente y me dio la fuerza de volver. Yo digo mucho que el problema no es el problema es tu actitud ante el problema. Sin duda. Uno determina en la vida cómo quiere reaccionar ante las cosas que te pasan. Y yo creo que hay una gran riqueza en este tipo de vaivenes y obviamente de momentos bajos en la historia de las personas. Es muy revelador quién verdaderamente está y ha estado y estuvo siempre contigo por quién eres y no por lo que le puedes dar. Sin duda. Qué difícil, Josefina, estar días y semanas y meses previos ataviada y reunida con tanta gente que está esperando que tú puedas darles acceso a cosas, y al día siguiente que no suene el teléfono. Y ya no suena, y ahora me llena de energía. Claro. Cuando de pronto me encuentro a alguien que me dice, yo de niña te representé en la escuela, iba en la primaria, yo hice tu papel, yo te defendí en el debate. Wow. Otra persona que se para en un restaurante y te dice, me hubiera encantado que hubiera sido tú. Digo, he tenido ese privilegio de que en general las personas son muy cariñosas conmigo, me dan muchísima energía hoy, al día de hoy todavía, y eso me llena de aliento, de fuerza, de esperanza. Fueron momentos que me enseñaron mucha resiliencia y regresar, y he tenido que volver a empezar muchas veces en mi vida, ¿sabes? Porque antes de entrar a la política daba conferencias, escribí un libro que me dio muchísimas satisfacciones, pero fue el camino que me llevó a poder tener estos privilegios de poder servir. A esos privilegios me refiero a esa gran responsabilidad de demostrar que era capaz de estar en esa posición y de lograr cosas importantes y de responder. Y después estos procesos de resiliencia que tienes que vivir y que te dan esa energía que si no la logras te derrumbas y tienes que volver a empezar. Y volver a empezar te exige tal vez mucho más energía y mucho más valor y determinación que la que tenías antes, cuando creías que tal vez podías lograr ese propósito. Fíjate qué razón tenía tu padre cuando te dijo que cualquiera nada en una piscina, que a ti te tocaba nadar en el mar, y en el mar uno se lleva revolcones. No, y muchos tiburones. Y hay muchos tiburones. Y hay corrientes que te chupan hacia adentro. Y no es un lugar para cualquiera, no es un lugar para los no valientes. Así es, y de pronto hay remolinos y también hay paisajes preciosos y también hay momentos que nadie más puede vivir porque tú estás en ese lugar extraordinario. Y no quisiera dejar de mencionar la fortaleza de mi mamá. Sí. Cuando era una niña, tenía 4 o 5 años, siempre la acompañaba y me acuerdo que cargaba unas bolsas de mandado en los camiones. Era tan fuerte ella y tan alegre, y entonces yo veía todos los letreros y me enseñó a leer viendo los letreros, la publicidad, y cuando entré a primaria a los 5 años de edad que me admitieron, yo ya leía perfecto.
Entonces me volvió un problema para mi maestra, capaz se llamaba Josefina, como yo la recuerdo con mucho cariño. Desde aquí le mando un beso muy grande. Josefina. Y ella tuvo una gran comprensión para mí, pero te quiero decir que eso es lo que te va marcando en la vida. Y hoy puedo decirte también que no siempre te toca a ti cuidar a tus hijos, que hay etapas donde ellas te protegen y ellas se hacen cargo de ti y ellas se hicieron cargo de mí. Ahora, ellas sin duda, de alguna manera han recibido la energía que viene desde tus padres hacia ti y de ti hacia ellas. Y jugaron un papel fundamental. Y me gusta este concepto de vamos a turnarnos para ver quién camina con ella, ¿no? Porque creo que hay una etapa que tú hablabas conmigo hace ratito, que es el tema de la aceptación, Sí. en el que es un proceso, ¿no, Josefina? Uno no acepta en este duelo, que no aceptas todo de inmediato. Tiene que haber un proceso en el que hay que caminar un poquito el camino para poder llegar a ese punto de la Y aceptación. muchos momentos que yo, Jorge, yo te lo comparto hoy aquí, el reto más grande de mi vida no fue ese. Yo pensé que había sido el reto tal vez más grande de mi vida, y hace 4 años, haciendo ejercicio, empecé con un pequeño dolor hasta que se convirtió en un dolor insoportable, y en menos de 2 meses yo ya estaba tirada en una cama. Y bueno, soy paciente de una enfermedad rara, un síndrome que se llama un síndrome de SUDEC, que cuando llega el dolor a su pico más alto es 6 veces más fuerte que cuando te amputan una pierna. Nadie sabe la causa, nadie sabe la cura. Así que en estos 4 años he vivido el desafío más grande de mi vida. Es mi segunda oportunidad de vivir, porque cuando estuve en la línea de mayor dolor y ninguno de mis grandes médicos, a quien bendigo y agradezco, sabía la causa ni tampoco cómo aminorar el dolor, hubo una noche donde le pedí a uno de ellos que me ayudara a ya no estar más, si esa iba a ser mi vida. Porque imagínate, después de la intensidad con la que yo he vivido, aparte tú crees que manejas todas esas cosas, que llevas una agenda, que puedes planear 20 viajes, que yo hacía todas esas cosas. En un día visitaba 4 estados, 5 estados, ni comía. Esto era como irrelevante, y entonces al día siguiente me levantaba y tenía 20 juntas y viajes, daba conferencias, iba y regresaba el mismo día, no importaba si era Argentina, Perú, lo que fuera. Y de pronto, cuando ocupé una silla de ruedas para avanzar 1 metro y el dolor, ya no nada, ni los opiáceos, ni 4 inyecciones de morfina al día me lo quitaban, era tan insoportable, y mis doctores me decían, no sabemos qué es y no sabemos qué es. Y un 22 de diciembre me dijeron, no tenemos la menor idea. El director del hospital reunió a 10 o 12 médicos, vámonos al descarte. No sabes lo feliz que soy de que el doctor no me haya hecho caso, que aparte es mi gran amigo y que abrazó mi vulnerabilidad. Y el dolor ha sido mi gran maestro estos últimos años. Lo aceptaste. Fíjate que, como dices, fue un proceso. Primero me peleé mucho con él. Me enojé con él, le dije, ¿por qué me vienes a hacer esto en mi vida? O sea, ¿por qué vienes un dictador? Yo que pensé que podía, y de pronto no puedo caminar 1 metro, no puedo cargar a mis nietas, no puedo ser independiente, no resisto el dolor, o sea, no quiero seguir aquí. Y nunca pensé que iba a llegar a decir eso, porque siempre he amado a la vida con locura, siempre. Aparte tengo una frase cada vez que hay un día un poco complicado, que se las he enseñado ya a mis nietas, y es siempre amanece. Y qué bueno que no depende de nosotros, pero siempre amanece. Hace poco llegó mi nieta de 5 años de edad y me dice Pinana, ve el amanecer, está precioso, aquí te encanta el amanecer. Entonces, siempre amanece. Entonces, te quiero decir que fue un proceso muy difícil hasta que llegué y dije, ya no me voy a pelear contigo, ya entendí que eres parte de mi vida, te acepto. Y te voy a decir que la persona que más me ayudó, o de las que más me ayudó, aparte de mi familia, mi esposo, a quien también evidentemente valoro y le agradezco su compañía y su amor incondicional, mis hijas, mis padres, mis hermanos. Pero un día, totalmente desesperada, recibí una llamada de Rosario Marín y me oyó tan desolada que me dijo, no puedo creer que estés viviendo esto. Era un viernes, me dijo, estoy contigo el lunes. Y vino de Los Ángeles a desayunar conmigo. Ella desayunó, yo le conté en un mar de lágrimas todo esto que estaba sintiendo. Y entonces me dijo, Josefina, tienes que aceptar, te tienes que rendir frente a esto. Entonces ambas compartimos la fe católica. Me dijo, así que terminando esto, ve, híncate y dile a Dios, acepto lo que me estás enviando,
me rindo frente a ti, me rindo frente al dolor, y si tu voluntad es que viva con él, dame las herramientas para aceptarlo y ser más fuerte de lo que soy, y si no, llévame. O sea, quítame. También lo acepto. También lo acepto. Si me tengo que ir de aquí, también lo acepto. Sí. Inmediatamente saliendo de ahí, hice lo que Rosario me dijo. Y cuando salí de la iglesia, inmediatamente recibí una llamada de un hermano de la vida que tengo en Chihuahua, que se llama Enrique Cano, y que nos adoramos, son los hermanos que la vida te da, él y su familia. Y me dijo, voy saliendo de ver al ginecólogo de mis hijas. Y conoce a un médico en México que dice que hace cosas maravillosas. Háblale ahorita, porque no puede seguir viviendo así, esto no es vida. Entonces le hablé a ese doctor, eso fue el lunes, saliendo de la iglesia, me dio la cita el martes, y cuando llegué el martes a la cita con él, me acompañaba mi segunda hija, que es doctora, es neonatóloga. Cada una de ellas es absolutamente extraordinaria, toda la familia desesperada después de todo esto. Y entonces llegó ese doctor como un gran maestro sabio, con una lupa más grande que este micrófono gigante. Me revisó una pierna, me revisó otra, me dijo, tócate esta pierna, está más fría, ¿sí? Dijo, ya sé lo que tiene. Y en ese momento mi hija, la doctora, empezó a llorar. Me pasó a su pequeño escritorio y como un gran maestro sacó un libro y me dijo, tienes esto y vamos a empezar. No sé la causa, ni tampoco sé si lo vas a curar una vez, pero al menos sabemos que tienes. Y eso fue un momento decisivo para empezar un proceso de aceptación. Cuando acepté el dolor, me liberé. Cuando acepté el dolor, me llené de energía. Cuando acepté el dolor, volví a empezar a vivir. Y te quiero decir que hoy cada minuto para mí es un milagro de la vida, que aprendí a abrazar el presente. No tengo ni exceso de pasado, ni tengo exceso de futuro. Hoy, por ejemplo, me duele del 1 al 10, como te preguntan, me duele un 3, o sea, es un paraíso. El día de hoy. Hoy es un gran día. Es un día extraordinario. Y también cuando me duele, es un día extraordinario. Y también sé cuándo quiere que nos vayamos juntos al hospital. Porque es un dictador y es muy caprichoso. Nunca me avisa cuándo va a venir y nunca me avisa cuándo se va a ir. Y el 29 de diciembre, que estaba lista para pasar Año Nuevo con mis papás y mi familia en Valle de Bravo, llegó con todo su poder. Le dije, ya entendí. Ya voy. Vámonos juntos al hospital. Ya sé que quieres que pasemos el Año Nuevo juntos, tú y yo, en el hospital. Y pasamos el año juntos, él y yo. Hay algo que dijiste, Josefina, en esta historia de este padecimiento, este síndrome que mencionas que tienes, y tiene que ver con la charla con Rosario Marín cuando dices, me puse de rodillas, ¿no? Y claro, hace poco... Es la humildad. La humildad. Tienes que aceptar que no controlas, no, lo que controlas es muy poco. Y para mí la oración de San Francisco, de la serenidad, que aparte es la de los alcohólicos anónimos y creo que es la de muchísimos seres humanos en el mundo, de aceptar, o sea, lo que sí puedes cambiar, lo que no puedes cambiar, que es muchísimo porque no depende de ti, claro, pero lo que sí depende de ti, que es tu actitud, que es tu libertad de cómo actúas frente a esto y que es la transformación de lo que sí puedes cambiar y hacer con lo que sí tienes y agradecerlo. Para mí ha transformado mi vida. La gratitud se ha convertido en una de mis fuerzas de energía o fuentes de energía más valiosas. Todos los días, antes de dormir, hago mi lista de la gratitud, que aparte se la recomiendo a todo el mundo. Siempre tenemos a muchos que dar gracias, empezando por Dios o a quien creas darle gracias. Y bendigo ese día y cada instante. Y ¿sabes qué? La gratitud y la valoración, hoy abrazo la vida de una manera tan diferente cada instante. No sé mañana si me va a doler o no, pero tampoco me importa, porque estoy hoy aquí contigo, porque este es un momento extraordinario, porque este es un momento que esperaba con ansias que llegara y lo estoy disfrutando al máximo. Y es algo que también el dolor me ha enseñado. Antes me agobiaba mucho por qué pasó, lo hice bien, no lo hizo bien, me aprobó, no me aprobó, o qué va a pasar mañana. Hoy es hoy. Sí. Y yo lo abrazo con todas mis fuerzas y con todo mi amor y con toda mi pasión. Y mañana será otro día y lo haré igual que como lo estoy haciendo o intentaré hacerlo mejor, aún con más energía. Justo hoy hablaba yo con mi mamá en la mañana de un amigo de mi tío que le había dado un tema en los riñones, perdió obviamente la funcionalidad en ambos y él tenía que hacerse diálisis 3 veces a la semana. Él duró 25 años haciéndose diálisis 3 veces a la semana.
Y yo recuerdo a esta persona, Josefina, como alguien de los que más disfrutaba la vida que yo conozco. O sea, esta persona en algún momento me empleó cuando yo era un adolescente y me dio 2 días de trabajo para ver si me gustaba lo que él hacía. Él hacía en aquel entonces marketing, empezaba a hacer temas de marketing digital. Estoy hablando hace mucho tiempo, cuando surgió el internet. Pero el tipo gozaba la vida de una manera extraordinaria. Y esto tiene que ver con un concepto del cual te quiero hablar, las polaridades. Para que uno pueda vivir la noche, tiene que vivir el día. Y para que viva el día, tiene que vivir la noche. ¿Se puede gozar tanto la vida sin haber sentido dolor? Ojalá nadie tuviera que pasar el dolor para gozar la vida intensamente, pero el dolor es parte de la vida. Lo que tú eliges es tu actitud frente al dolor, ¿me explico? Es decir, porque la vida no tiene anestesia, la realidad no tiene anestesia, por eso es tan importante enseñar a ser resilientes y a resolver aquello y a distinguir lo que no depende de mí a lo que sí depende de mí. Hoy cayó una tromba tremenda en la tarde. Sí. Bueno, eso no depende de mí. Lo que sí depende de mí es tomar mi tiempo para salir antes, llegar puntualmente a mi cita y gozarla. Y prefiero pensar que el agua es abundancia a que solamente es inundación o destrozo. La verdad. Uno elige cómo interpreta. Yo que estuve en tantos desastres naturales, al lado de tanta gente con tantas pérdidas, con su sufrimiento. Entonces, y cuando alguien, por ejemplo, viene y me dice, tengo dolor de lo que sea, lo primero es como, o sea, de verdad, tengo un sentido de comprensión de su dolor y de abrazar su momento. Y después siempre le pregunto, ¿y sabes la causa? Y cuando me dice, sí sé la causa, siempre le digo, agradécele infinitamente a Dios que sabes la causa. Porque si sabes la causa, sabes el camino de sanación. Porque cuando no sabes la causa, siempre vives en la prueba y el error. Pero aún así, yo te quiero decir que yo amo la vida con locura. Sí. Que yo la abrazo cada instante y que el dolor hoy lo agradezco. Digo, si no hubiera llegado, lo hubiera pasado mejor en muchas cosas, pero seguramente no hubiera tenido lecciones en muchas otras. Así de que publicaré un libro reciente, próximamente, que se titula Es lo que hay. Es lo que hay. Y como tú me lo dijiste un día, no solamente es lo que hay, sino es lo que haces con lo que hay. Es lo que Y eso es lo que el dolor me ha enseñado. Sí, mi frase en ese aspecto es que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y tú quizá no tienes el origen y la causa, el por qué te dio, pero creo que hoy tú entiendes muy claramente para qué te dio. Absolutamente. Y eso nos da cabida para entrar al segundo segmento, Josefina. A ti te dijo tu padre que tú podías nadar en el mar. A ti, pues, te dijo que tú podías lograr lo que tú quisieras. Viene un momento de tu vida hoy en el que estás enfocada en proteger a niños y niñas de un ataque brutal que nadie puede controlar. Es muy complicado poderle hacer frente. Estás en una encomienda más grande, yo te diría 200 veces más grande que una presidencia de la República. Y estás con toda la energía buscando hacer que los padres y madres de estos niños despierten. Que dejen a un lado la comodidad, la zona de confort de soltarle una tableta a los niños para que no los molesten. Claro. Que dejen a un lado esta antipatía y este interés o desinterés más bien por saber qué le está pasando a sus hijos, para que reaccionen y puedan ayudarles y guiarles. Hay 2 cosas en este segundo fragmento de energizar a otros que me gustaría tocar contigo. El primero es y el segundo, yo creo que todas las mujeres de nuestro país que algún día han soñado con cambiar nuestro país querrían saber cómo energizabas a otras personas en una búsqueda de una presidencia de la República o desde el rol de desarrollo social o de la Secretaría de Educación Pública, donde hay que despertar a muchísima gente para que haga cosas, ¿no? Seguro. Vamos a identificar las 2. Pues mira, de la primera te quiero decir que para mí esta es mi causa de vida. ¿Para Mi para qué es justamente ir al encuentro. He estado de noviembre a estos días con más de 60,000 niñas, niños y adolescentes face to face, cara a cara. Es decir, viendo a recorrer sus lugares donde ellos viven, donde ellos están gran parte del día y escuchando sus historias. Escuchando que frente a esas tabletas o frente a esos dispositivos, la gran mayoría están viviendo infiernos inimaginables para nosotros los adultos. Por supuesto, no se trata de satanizar la tecnología, al contrario, pero de reconocer
Cuando los padres me dicen, que la mayoría me lo dice, que a los 3 meses de edad les ponen la primer tableta enfrente, en ese momento estoy segura, como yo igualmente no lo sabía, que esos padres ignoran que los están metiendo a la peor de las adicciones, de las cuales tal vez no las van a poder sacar jamás. Porque esa tableta que le pusiste a un niño a los 3 meses de edad está cambiando su cerebro, está cambiando su alma, y ese niño al año de edad te va a empezar a jalar el celular para que se lo des, y si no se lo das, va a llorar, se va a sentir frustrado, angustiado, va a tener miedo, y ya lo hiciste un adicto y un dependiente cuando la naturaleza, Dios, quien tú creas, te entregó un hijo perfecto para que su cerebro creciera completo, para que estuvieras en su alma en blanco, la mejor parte para que construya la mejor historia de vida. Y a los 3 meses de edad, tú lo metiste a la peor de las adicciones, porque hoy lo que tenemos en México son 21 millones de niñas, niños y adolescentes metidos en las redes sociales, que son casi, si les quitas los millones que no tienen acceso porque no hay internet en esos lugares, tenemos casi 8 a 9 de cada 10 niños metidos en las redes sociales, de 6 a 17 años de edad. Es nuestro grupo más grande, que nunca les diste un instructivo, que nunca les dijiste que son avenidas súper peligrosas. Por ejemplo, no sé, pero voy a hablar. Para que alguien entre a nuestros hogares, generalmente hay un policía, claro, o hay que te registres en algún lugar, o al menos hay focos, o hay incluso hogares donde ponen cámaras adentro, o echas cerraduras, o echas 2 candados o 3 bien puestos, porque no quieres que nadie se meta a tu casa a hacerle daño a nadie, y menos a tus hijos. Claro. Pero cuando se van a dormir con el celular a su cuarto, resulta que cuando yo les pregunto a las niñas y a los niños si juegan videojuegos, todos te dicen que sí. A partir de los 8 o 9 años de edad, que lo hago hasta bachillerato, cuando les pregunto si juegan en la noche, aparte les entra como una adrenalina y todos se paran a decir, sí, me fascina la noche, porque nadie me molesta, porque el internet jala más chido, son sus palabras, sí, porque no me mandan por las tortillas, porque veo pornografía, porque todo. Y cuando les pregunto si hablan con extraños, sí, todos hablan, o casi todos hablan con extraños, y les digo, oye, ¿por qué hablas con extraños? Sobre todo a las niñas de secundaria, y te dicen, porque me comprenden más que los que viven conmigo. Bueno, a lo que voy es, esa niña que tiene cerraduras en la puerta de su casa, que luego hasta tiene cámaras, o que hay un policía a la entrada para no dejar entrar a alguien que los papás no quieren que le haga daño, está metida en su cama con 3 extraños, o con 10, o con los que quieras, que no tuvieron que cruzar ni la puerta ni la cerradura. Y que le hablan al oído. Y que le hablan al oído. Y cuando una niña de 9 años se levanta en una primaria, de 9 años, y me dice, Josefina, yo tengo un poliamor. Y entonces, en esa inocencia y transparencia, yo le pregunto, tratando como de no entender, sentirme sorprendida, tener esa empatía, y le digo, ¿nos quieres contar quiénes son tu poliamor? Es la primera vez que aparte yo escuchaba esta expresión. Es una niña de 9 años. Sí. Me dice, bueno, yo me quedo todas las tardes sola, entonces mi mamá me deja la compu abierta y tengo un grupo de amigos de más de 50 años y todas las tardes me reúno con ellos. Y estoy sola, entonces siempre me dice, quítate tu suéter, quítate tu blusa, quítate tu camiseta y te vamos a acariciar. Y todos me acarician toda la tarde en esa, bueno, ella no lo dijo así, pero yo lo pensaba así, en esa orgía digital. Y dijo la niña delante de todos sus compañeros, ellos son mi poliamor. Sí. Y me encuentro niños desde los 9, 10 años que consumen pornografía, que se hacen cortes en sus brazos para olvidar el otro dolor que les están provocando el ciberbullying, el ciberacoso. Un niño a los 13 años, su cerebro ya está atrofiado, o sea, ya no tiene empatía ni control de sus instintos. Por eso vemos de pronto que se enojan muchísimo o que se ponen sus audífonos, porque tú primero los bloqueaste a ellos. Digo, vamos a un restaurante cualquier domingo y ve las mesas llenas de pantallas, o sea, es el chupón digital. El chupón digital. ¿Ves? Es el chupón digital. Es no me molestes. Sí. Y llega el momento en que efectivamente tú los bloqueaste de tu vida, ellos te van a bloquear de su vida. Y entonces sus mundos, nuestros mundos están totalmente separados. Sí. Y las historias que yo he escuchado, que son miles, después de estar con más de 60,000, y al terminar este año espero estar con más de 200,000 niñas, niños y adolescentes
son una emergencia, ¿sabes? Déjame hablar, Josefina, de lo que le pasa al cerebro, porque lo mencionaste muy rápido y nos están escuchando papás y mamás. Y creo que esto es muy importante que lo escuchen. José Antonio Lozano Díez, que es amigo mutuo, Seguro. es obviamente una figura muy importante en el mundo de la docencia, está en la Universidad Panamericana. Es increíble. Él habla de que el IQ, amigos, en los últimos años, bueno, desde muchas décadas atrás ha venido creciendo porque el hombre y el ser humano se ha ido de alguna manera amplificando en su capacidad neuronal y en la capacidad de inteligir cosas y en su capacidad intelectual, pero que en los últimos años, como consecuencia de las redes sociales, se ha reducido el IQ. ¿Qué le pasa al cerebro de un niño que está adicto a las redes sociales o a la pornografía a nivel digital o a este tipo de adicciones que ocurren por la vía de los dispositivos? ¿Decías que pierde empatía? Fíjate, el cerebro crece de atrás hacia adelante. Sí. Lo último que termina de crecer es esta parte que le llamamos la parte prefrontal. El córtex prefrontal. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos una pantalla? No importa si somos niños o adultos y de dónde se genera esta adicción. Hay 3 elementos que generan una gran dopamina en tu cerebro, que es esta sustancia cuando sientes mucho placer. Sí. Cuando estás con alguien que amas mucho, que dices, no quiero que se acabe este momento. Cuando estás súper enamorado en el noviazgo, no le quieres soltar la mano a la novia, no quieres separarte de ella porque eso te genera dopamina. Sí. O a la gente que le gustan los chocolates, o a la gente que de pronto está en un momento increíble de su vida, tú terminando de dar una conferencia con todo el público aplaudiendo, te dices, hijo, no quiero que se acabe este momento, lo quiero guardar para siempre. Bueno, las pantallas te dan luz, sonido y movimiento al mismo tiempo, que es algo que ningún ser humano podemos dar al mismo tiempo, y eso hace que tu cerebro genere dopamina, es decir, que se excite, que le encante, que le guste. Por eso es que tú se lo pones a un bebé de 3 meses y al año ya está ahí. Quiere verlo y tiene ese principio y esa adicción. A los 13 años, cuando tú comparas el cerebro de quien no vimos o no crecimos con pantallas, hemos oído hablar de la materia gris, y la verdad es que el cerebro crece completo en esa materia gris. Ya que lo usemos o no, ese es otro problema. Pero digamos, el cerebro crece completo. Sí. Cuando vemos el cerebro de un niño que desde muy corta edad está metido en las pantallas, hay toda una zona que solemos pintar de azul, quienes lo mostramos, decimos son los cerebros azules. No es que sea azul, pero casi la tercera parte del cerebro está atrofiada. No te creció toda esta parte y prácticamente todo esto está atrofiado. ¿Qué quiere decir? Que un cerebro que tenía que crecer completo está atrofiado. ¿Y qué está atrofiado en ese cerebro? Primero, no se conectaron las neuronas que tenían que haberse conectado porque esa pantalla lo impidió. Porque esa pantalla, por ejemplo, no te permite jugar con niños de verdad. Hoy ya no juegan con otros niños de verdad. Y el juego es básico para la vida. Fíjate, en el juego aprendemos las reglas de la vida. Primero te tienes que poner de acuerdo en qué vas a jugar. Oye, vamos a jugar encantados, canicas, fútbol, béisbol. Pierdes y ganas. O sea, en el juego pierdes y ganas como en la vida. Como en la vida. En el juego aprendes a ser equipo y a ser empático y a ser solidario. Porque el día que ganas, que bueno, pero el día que pierdes necesitas que los demás también te apoyen. Claro. Y en el juego haces amigos que puedes tener el resto de tu existencia. Cierto. Hoy dicen, tengo 50 amigos en el Face y no conocen a ninguno. Nadie. Entonces, primero, en este cerebro, estas neuronas que tenían que haberse conectado y es esa red extraordinaria, ya no lo hicieron. Por eso incluso, como dice José Antonio Lozano, a quien admiro y quiero muchísimo, hoy el aprendizaje es mucho más lento. Hoy muchas de tus capacidades y tus talentos están bloqueados. Y lo que sucede es que particularmente esto que termina de crecer a los 25, 26 años, es lo que te hace controlar tus instintos, que es básico para vivir contigo y vivir con los demás. Claro. Digo, los que estamos casados, a menos de que no estés casado, más de una vez dices, ay, tengo ganas de ahorcar a esta persona, ¿no? No lo haces, pero... Y no lo vas a hacer porque tienes control de tus instintos. O alguien que se te cruza en el periférico o que te dice algo horrible, dices, pásale. O sea, sí. No me gustó que me tratabas así, pero me autogobierno, tengo control de mis instintos. No vas a violentar a un hijo tuyo porque estás enojado, porque tienes control de tus instintos. Sí. Pero lo segundo, tienes empatía. Y la empatía es fundamental para construir felicidad. Sí. Y la empatía es fundamental para vivir en comunidad. Para desarrollar relaciones afectivas. Oye, por eso hoy, cuando voy con los niños de bachillerato, que estaré con ellos nuevamente otra vez, con 8 grupos entre jueves y viernes, odian
que les hables por teléfono. Y la mayoría te dice, yo ya cancelé el modo de teléfono. Sí. Y si mi mamá me empieza a hablar por teléfono, inmediatamente la cancelo. Es más, los adultos nos hablamos por mensajito. Ve hoy. Sí. No sentimos la voz. Yo amo que cuando le hablo a mi mamá, que como he dicho, tiene 92 años, me dice, te siento contenta. Y le digo, ma, ¿cómo sabes que estoy? Y realmente estoy contenta. ¿Cómo sabes que estoy contenta si no me estás viendo? Y mira qué maravillosa respuesta. Me dice, porque siento tu voz. Sí. Y cuando amamos a alguien, sentimos la voz. Yo te aseguro que tú has tenido llamadas o tu esposa que te dice, tiene algo. Si Sí. tú le dices, ¿te lo dijo? No, Lo sentí. pero tiene algo. ¿Pero por qué? La Porque conexión, lo sentí. la empatía. Porque sentí su voz. Porque en su voz sentí que tiene algo. Entonces hay que hablar con él porque tiene algo. Pero hoy ya ni siquiera sentimos la voz. Entonces, junto a esta pésima noticia de que no tienen control distintos ni tienen empatía, mira, tan grave es que hoy por eso suben tantas fotos de sus cuerpos desnudos o de los videos de sus amigas desnudas o se las toman o se las hacen inteligencia artificial y no les importa destruir la vida de esa persona o hacen ciberbullying 24/7 y provocan y los suicidios han crecido brutalmente, los cortes. Cuando le preguntamos a las niñas y a los niños si se hacen cortes, 9 de cada 10 levantan la mano, se levantan Por eso las teclas y ves todos estos daños que se hacen y lo están viviendo. Es la generación que se declara más sola de la historia de la humanidad. Sí. Y el segundo negocio más rentable de los próximos años va a ser la soledad. ¿Por qué? Porque una pantalla no dice te amo, porque una pantalla no dice te creo, porque una pantalla no siente tu voz, porque una pantalla no te acompaña, Sí. porque una pantalla no camina contigo, porque una pantalla no puede ver un eclipse, porque una pantalla no puede ver un amanecer, porque una pantalla no puede tener una conversación como la que estamos teniendo, porque una pantalla no te siente, porque una pantalla no dice estás fría, estás caliente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Esa pregunta que a mí me marcó tanto. No te lo dice. ¿Cómo estás tú? No le... Hoy tenemos casos y son empresas que están creciendo brutalmente rápido con muchísimo dinero, que en inteligencia artificial los niños y las niñas en la adolescencia crean su novia o su novio y se enamoran de ese personaje Sin duda. que no existe. Sí. Hay una miniserie en una de las plataformas que se llama Adolescencia o Adolescence en inglés, en el que se expresa con toda claridad lo que acabas de decir. Ya está tan clavada este personaje, este niño, que es en una adolescencia temprana, en estos temas de cyberbullying y de ataques cibernéticos por parte de sus compañeros, que llega un punto en el que él comete un crimen y acaba matando a una de sus compañeritas. ¿Será que este cortisol que sale de la amígdala, en donde te dice reacciona y ataca, ya no tiene freno porque no hay control del no hay control del instinto? Ni hay empatía. O sea, ve la mezcla. Mátala. Venía yo ahorita escuchando una entrevista con Saskia Niño de Rivera, que la quiero muchísimo, y le preguntaba a un sicario, ¿y sientes algo cuando matas? Y dijo, absolutamente nada más. O sea, no siento nada. ¿A cuánta gente has matado? Mínimo 25. Lo vi. Pero nada, no me importa. Sí. Simplemente tomo alcohol o me drogo y eso, y sigo matando. O sea, no siento nada. Sí. Y duermo con paz, y duermo con tranquilidad. Creo que dice en la entrevista, y soy alguien noble. Ah, no, y soy una buena persona. Soy buena persona. Sí, Esto es un trabajo. Soy una buena persona. Matar gente es mi trabajo. Y yo soy una buena persona. De acuerdo. Ayudo a otras personas. Sí, increíble. Ve la confusión que hay, que es mucho de lo que hoy se está viviendo. Entonces, junto a esta noticia que es terrible, quiero dejar otra que es muy buena. El cerebro tiene neuroplasticidad. Y si hacemos a un lado la ignorancia, o lo que es peor aún, la indiferencia, Sí. y volvemos a poner reglas, y hablamos con ellas y con ellos, y los celulares, por ejemplo, se cargan en el cuarto de los papás en la noche, y hasta el día siguiente se los entregas, y es más, entre más puedas retrasar la entrega de un teléfono inteligente, lo vas a hacer por el bien de tus hijos. Si tú los cargas en tu habitación y al día siguiente se los entregas, esa niña y ese niño no va a dormir con extraños, no va a jugar videojuegos toda la noche, porque tú sí duermes, pero ellos no están durmiendo, porque ellos consumen pornografía y la adicción. Somos el primer país productor de pornografía infantil del planeta. Somos el cuarto país que más consultas hacen niños y jóvenes en las páginas
de pornografía y más tiempo pasan. Estamos a punto de pasar al tercer lugar de más consumo de páginas de pornografía. Y hoy hablaba con un joven súper valiente que me encantará cuando invites, que tiene este valor de contar su historia y que de los 11 a los 17 años se volvió totalmente adicto a la pornografía y te dice, me hice novio de una niña que me encantaba a los 15, 16 años, no pude. Cada vez que la veía en ella todas esas escenas de pornografía. No podía ya ni ver a mi mamá, ni a mi hermana, porque veía todo eso y le dije, ¿qué te quitó la pornografía? ¿Qué te robó la pornografía? Y su respuesta fue, me robó el corazón completo. Wow. Entonces, hoy tenemos la mayor epidemia de consumo de pornografía, que aparte no es la pornografía que se veía antes. Sí, alguien con poca ropa. Estamos hablando de algo que llaman stickers de Lego, que bueno, qué pena porque es una gran empresa, Lego, y todos conocemos, pero bueno, en la pornografía les llaman stickers de Lego, que es el cuerpo de una mujer descuartizada, que abajo dice, ármalo tú mismo, y hay en versión niño y en versión bebé. Wow. Bueno, y si a eso le sumas Qué locura. este cerebro, este consumo de pornografía, esta adicción a los videojuegos, este crimen organizado reclutando a través de los videojuegos o estos pederastas, realmente yo quiero hoy decirte que esta es la causa que he abrazado y que tenemos el poder nosotros como papás de cambiar eso. Sí. De transformarlo, porque hay cosas donde ya no, oye, parar esta lluvia, no tengo el poder, oye, ir a controlar este cártel, no soy la Guardia Nacional, no tengo ese poder, oye, hacer la relación del TME con Estados Unidos, no tengo ese poder, oye, el tipo de cambio, no, pero sí, y aparte nos toca, porque para eso los tuvimos, no somos amigos de nuestros hijos, ellos ya tienen amigos, Sí. Somos papás y mamás, Sí. y tal vez lo ignorábamos, o no nos queremos dar cuenta, pero ¿cómo vamos a responder por su vida? Sí. Y tienen el derecho de construir la mejor historia de vida que tienen el talento y la fuerza para hacerlo. Así que nos toca llenarnos de esta energía que es el amor. Hablábamos justo de eso, Josefina, porque hablabas de dos Is. O la ignorancia de los padres que no saben que lo que están consumiendo sus hijos es esto, Claro. o la indiferencia porque dices, pues no me importa, no ha de ser tan grave, pues todos ven pornografía, pues todos están en redes sociales, hasta yo estoy en redes sociales como padre o como madre, pues O hasta estás consumiendo pornografía. quizá, probablemente, claro. ¿no? Ahora, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo energizar a estos padres? Porque tú tienes una frase en esa conferencia maravillosa que estás a punto de lanzar, que habla de eso que nos dieron. Fíjate, ¿Por qué no la me gusta comentas? mucho hacer que nos hagamos una pregunta aquí esta noche. Sí. Si tratando de dar a nuestros hijos todo lo que no tuvimos, hemos dejado de darles lo que sí tuvimos. ¿Qué sí tuvimos? Y sí tuvimos autoridad y límites. Sí, Cuando entraba un maestro al salón de clases, todos nos poníamos de pie. yo recuerdo. Y hoy tenemos maestras y maestros que los tenemos en peligro de extinción. Lo quiero decir claramente. Sí. Que les hacen bullying, que les hacen memes, que se burlan de ellos, que no tienen ningún respeto por ellos. Y teníamos, yo te lo decía, tal vez era, y mi papá fue cero violencia, mi mamá, pero era autoridad y había Límites. la mirada y límites. Tú llegas a esta casa a las 12 de la noche. Oye, papá, que a mi amiga, la vecina, esa es tu vecina. Tú eres mi hija y tienes límites porque te amo. Porque fíjate, solo le ponemos límites a las personas que amamos. Ese es el segundo concepto. La Y primera el es segundo autoridad es el amor. y el amor. El- Autoridad o sea, y amor. No hay fuerza más poderosa que el amor. Que esto es para mí lo más grandioso que tenemos en la vida. ¿No puedes amar a alguien sin ponerle límites o sí? No. O sea, parte del amor es Eso. ponerle límites. Yo digo, hoy tenemos una generación obediente porque fuimos hijos obedientes y obedecimos a nuestros padres y hoy en muchos hogares se obedece a nuestros hijos. Y a los papás que les pregunto, ¿quién manda en sus casas? Sinceramente, Sí. la mayoría te contesta, pero todos los abuelitos te dicen, los hijos, los nietos, ellos son los que mandan. Y cuando un niño o una niña me dice, yo juego 15 horas videojuegos al día, me queda clarísimo quién manda en ¿Quién esa manda? casa. Sin duda. O sea, cuando me dice, yo veo pornografía todas las noches, me queda clarísimo quién manda en esa casa. Cuando ves a un niño pataleando, pegando, y la mamá diciendo, sí, está muy bien, ten la pantalla, ve lo que quieras, vamos a donde tú digas, y ya me voy porque el niño ya se puso nervioso, ¿quién manda en esa casa? Niño. Es el niño.
y gobierna. Es más, uno de mis libros que publiqué se llama Cuando los hijos mandan. Pero un hijo cuando manda, lo que estás haciendo es una vida que va a ser totalmente insufrible. Sí. Porque, fíjate, los aztecas tenían estas frases tan sabias que decía: quien a su hijo consiente va engordando una serpiente. Wow. Porque entonces Escuchen eso. es cero resiliencia, cero capacidad de frustración, es todo lo quiero en este momento y lo quiero aquí y ahorita, y me vas a traer el lonche caliente y me lo vas a traer a la hora que yo digo. Y tengo mamás que me dicen: oye, tengo un hijo de 40 años y no se quiere ir de la casa. Y yo les digo: mira, está más fácil que te vayas tú a que se vaya él. O sea, yo tampoco me hubiera ido de mi casa si me hubieran hecho todo. Planchado, lavado, si mi novio se hubiera podido venir a dormir conmigo a mi cuarto. Que digo, si quiere insinuar eso en mi casa era absolutamente imposible. Era inimaginable. Un amigo mío, ¿no? que admiro muchísimo, un señor que tenía unos hijos maravillosos, yo le pregunté algún día que qué había hecho él como padre para tener unos hijos tan maravillosos, porque eran, pues, desde luego muy amorosos con ellos, con él y su esposa, eran grandes profesionistas, no tenían vicios. Yo le pregunté, le dije: oye, ¿cómo? ¿Qué hiciste? En ese entonces yo tenía hijos chiquitos. Y me contestó: a los hijos poquita hambre y poquito frío. Sí. No les puedes ceder todo a cambio de nada, ¿no? A un hijo que le resuelves todo, le quitas todo. Fíjate, escucha. A un hijo que le resuelves todo, le quitas todo. Bien. Le quitas los sueños, le quitas la energía, le quitas la fuerza, le quitas el amor, le quitas el compromiso. Yo les digo a los papás: ya va a ser verano, ¿eh? A trabajar. Con el papá, con el abuelito, vayan y vean la miscelánea de la esquina. Todos los trabajos son muy dignos, y que se pongan en el mostrador para que sepan cuánto cuesta un kilo de azúcar, cómo se atiende un cliente, para que lleguen y digan: mamá, ¿en qué te ayudo? Mamá, yo sé lo que valen las cosas, porque esto de trabajar y estudiar era la práctica común de las familias. Ahora ya van en la maestría 4, ya tienen 50 años y no han trabajado nunca. Y entonces dices: Mireille, a trabajar desde los 10 años, ponte, ¿quieres un juguete? O antes, pues haz pulseritas, véndelas, porque esta parte te toca a ti y yo te ayudo con el resto. Yo me acuerdo perfecto eso que acabas de decir. Cuando mi hija me pidió por primera vez un teléfono, yo le dije: sí, claro. ¿Cuánto dinero tienes? Me dijo: papá, tengo 11 años. Dije: bueno, pues resuélvelo, ¿no? Sí. Aponte a vender cupcakes, vende tus juguetes, a lo que sea. Juntó una cantidad de dinero y yo le puse otro tanto. Y al final ella, a la fecha, tiene ese teléfono y tiene 19 años. Qué maravilla. Pero tiene mucho que ver con esa, pues, mandarlos un poquito a que vivan esto. Ahora, déjame entrar a la otra pregunta que te hice, Josefina, porque esto nos da entrada al tercer bloque. Y el tercer bloque tiene que ver con esto que quieres dejar en el mundo cuando tú ya no estés. Te pregunté acerca de cómo energizas a otras personas para que hagan lo correcto, para que tomen las decisiones adecuadas. Ya nos platicaste que a los padres lo hacías o lo haces actualmente a través del amor y enseñando que los límites y la autoridad es algo muy importante, pero tú quisiste en algún momento cambiar nuestro país y tomaste la encomienda de ir a nadar al mar. Y yo creo Mar que adentro, amigo. mar adentro, Mar adentro. muchos tiburones y con muchas corrientes y muchas tormentas y muchas cosas muy complicadas de sortear. Pero, ¿por qué, Josefina? O sea, ¿cuál es ese legado que le quieres dejar a tu país, a tus hijas, a tus familiares, a las mujeres de de hermoso país? ¿Qué es ese mensaje que les gustaría a tus hijas poderle contar a tus nietas el día de mañana y a tus bisnietas de quién fue Josefina Vázquez Mota? Dicho de otra manera, te voy a preguntar distinto. Piensa 2 o 3 generaciones adelante de ti. Cuando las nietas de tus nietas hablen de ti, donde obviamente tú y yo ya no estaremos para presenciarlo. Seguro. Pero, ¿qué te gustaría que tus nietas le contaran a sus nietas de ti? ¿Cuál es esa energía que les gustaría que dijeran: mi abuela Josefina era esto, peleaba por esto, buscaba esto, y por ella soy quien soy el día de hoy? ¿Cuál es la energía que quieres? ¿Sabes qué me encantaría lograr? Y ojalá logre construir ese legado. Que sepan que nunca me rendí. Que sepan que somos fuertes, que somos capaces, que somos resilientes, que tenemos todo para amar.
y que en el amor y con el amor es como vamos a transformar lo que no nos gusta. Un día llegó una de mis hijas y me dijo, es que es muy injusto. Y le dije, para eso estás aquí, para que sea menos injusto, para que sea lo más justo posible. Es decir, quiero que seamos constructores de paz. Quiero que construyamos millones de puentes. Primero entre nosotros, los más cercanos, y luego con aquellos que piensan distinto. Me encanta hablar con personas que piensan distinto a mí, que creen diferente a mí, pero que siempre tenemos puntos de encuentro y de comunión para caminar juntos la vida. Me encanta aprender cosas nuevas, que digan que caminé el mundo, que fui aventurera, que la primera conferencia que fui a dar a Perú estaba Sendero Luminoso, que era este grupo guerrillero, y no había nadie en ese hotel de Miraflores más que 2 huéspedes, y me acompañaron a mi habitación un militar para ver si no había un guerrillero en el baño abajo de la cama, y que esa audacia de vivir el mundo, de atreverse, que hay riesgos, pero que vale la pena correr esos riesgos, y sobre todo que aprendan a agradecer y a valorar cada instante y hacer algo por los demás. Creo que la energía más importante te la da el amor, pero no solamente el amor que puedes tener por ti o por los más cercanos. Para mí la energía más importante es cuando volteas a mirar a los demás y cuando conjugas en el nosotros, porque está más fácil conjugar en el tú o en el yo, pero en el nosotros es donde todo vale la pena. En el nosotros es donde todo cobra sentido. Cuando me preguntas esto, me acuerdo de una escena de la campaña que estaba yo en Guadalajara y había tanta gente en ese público y me habían puesto como una V para yo poder hablar. Entonces yo estaba volteada hacia uno de los lados hablando a esa parte del público y empecé a ver como que las caras empezaban a avisarme que algo iba a pasar que yo no estaba viendo atrás de mí. Y entonces volteé y venía corriendo una niña con síndrome de Down a abrazarme. Y sabes que son muy fuertes. Sí. Y venía corriendo con toda su fuerza y era como diciendo, Josefina, cuidado, volteate. Te va a tirar. Porque, y venía, y ha sido los abrazos más extraordinarios de mi vida. Y te puedo decir que de los mejores momentos de toda mi vida son los conjugados en el nosotros. Y te lo puedo decir porque cuando estuve en esa línea entre la vida y la muerte, los momentos que yo más recordé y los que más me energizaban nunca tuvieron que ver con la campaña presidencial, que agradezco tanto y que valoro tanto. Nunca tuvieron que ver con mis diplomas de la escuela o con mis... todos los momentos que me acompañaban y me daban fuerza para seguir adelante eran todos los que tenían que ver con el amor, los amores más cercanos, con mis hermanos, con mis papás, con mi esposo, con mis hijas, con mis amigos. Esos son los momentos que te llevas, esos son los momentos que te acompañan. Sí. Hoy leía a Javier Cercas, que me encanta, en su más reciente libro, donde va y finalmente logra hablar con el Papa. Es el último capítulo de su libro, y le dice, vengo a hacerle, y aparte él es un ateo, y cuando le mandan a hablar al Vaticano dice, ¿por qué me hablan a mí? O sea, aparte yo soy peligroso, porque voy a contar las cosas que yo vea, no voy a contar aquí una historia que ustedes quieren que cuente, soy un ateo, soy un agnóstico, no creo en nada de esto. Pero su madre le hace un encargo, le dice, si logras hablar con él, pregúntale si voy a ver a tu padre en el cielo. Pregúntale si eso es cierto, si la resurrección existe. Y entonces se encuentra con él. Al finalizar, ya para terminar el libro, va haciendo un vuelo con él y le hace la pregunta. Dice que el Papa se voltea con una sonrisa espléndida y una sencillez extraordinaria, como un gran jesuita que era. Y le dice, absolutamente sí. Dile que lo va a encontrar en el cielo. Porque la esperanza es lo que nos mantiene aquí. Y él le dice, ¿y por qué se habla tan poco de la resurrección? Le pregunta Javier Cercas y le dice, ¿cómo? ¿Sabes tú por qué los domingos la gente va a misa? Porque los domingos es el día de la resurrección. Y aunque la gente no lo sepa, por eso los domingos se va a misa. Entonces regresa a tu casa y dile a tu mamá que tenga la certeza absoluta de que se van a encontrar. Wow. Y te fijas, es un mensaje de un amor extraordinario. Y muere la madre de él y se comunica quién era su contacto del Vaticano y él le dice,
oye, acaba de morir mi madre, vengo de su entierro. Algún día que veas al papá, cuéntale. Dice, seguro de que lo veía tan poco y de que nunca le iba a poder contar. Y regresaba justamente casi del entierro de mi madre, de una comida con mi esposa, cuando recibo una llamada de un desconocido. Y era él. Y era él. Yo creo... Entonces, lo que te quiero decir es que la gratitud, la amistad, la entrega, el compromiso, la intensidad, el abrazarte, el de verdad, honestamente, entregarte esa causa, el dar todo lo que tienes y tratar de traer aún aquello que crees que no tienes, pero que de pronto vas descubriendo que está ahí, se resume en el amor. Y quiero que me recuerden por eso, porque fui una persona que amé la vida, que di lo mejor, que nunca me rendí, que luché, que creí que nosotras las mujeres somos capaces no solamente de romper techos de cristal, sino de tirar puertas y de derrumbarlas, y ya no pedimos permiso, sino hacemos las cosas, y que nos cuesta 10 veces más que un hombre, 100 veces más que un hombre. Recuerdo que ya yendo a ese segundo debate presidencial, que era la única mujer de ese debate presidencial, 2002. recibí una llamada de una gran amiga y me dijo, solo quiero, cuando estés parada ahí, que recuerdes lo siguiente, Josefina, que te costó 200 veces más que a cualquiera de los que están ahí estar parada ahí. Y hazlo así, con esa grandeza, porque tú llegaste con nosotras también y nos costó 200 veces más. Qué impresionante esto que mencionas. Y para tratar de resumir un poco esta conversación fantástica, y me llevo no sabes cuántas cosas, Josefina. Cada vez que platico contigo anoto 300 cosas porque me cambia mucho la manera de entender. Estoy muy halagada por eso. Te lo digo de corazón. Creo que yo digo que los Energizers, que es el nombre de este podcast, tienen dos particularidades. Se multiplican y son inmortales. Y yo creo que en tu caso particular, tu padre, tu mamá también desde luego, pero creo que tu papá en particular se multiplicó en ti y tú en tus 3 hijas y en 200, 300, 400, 500 mujeres que te acompañaron y en una nación entera, y hoy en muchísimas personas que oyen tu mensaje acerca del tema de los niños y las niñas que están en riesgo en nuestro país. En mí, o sea, tú te multiplicaste también en mí porque resuena mucho eso que tú dices. Yo tengo hijos adolescentes y me vienen a la cabeza escenas donde se van con el teléfono y digo, yo tengo que parar esto porque está en mí poderlo parar, y estoy deseando que muchos de nuestros amigos también se hayan multiplicado en ti en el afán de proteger a nuestros niños y niñas. Ahorita te dices lo de multiplicar, que no había escuchado este concepto y me encanta, lo voy a abrazar y te voy a dar obviamente el crédito, pero me encantará reproducirlo. Algo de lo más bonito que me ha pasado en mi vida pasó el día de ayer, porque en la escuela de mi nieta, la mayor, que tiene 5 años, son 3, es Luciana, Majo y María, de 5, 3 y 1 añito, escogen para su cumpleaños un personaje o un papel que quiere llevar a la escuela. Entonces pueden ser antropólogas, o pueden ser una princesa, o pueden ser alguien, la persona que ellas quieran ser, o el personaje que ellos admiren, y se visten como ese personaje y cuentan ese personaje, y alrededor de ese personaje empieza la semana de su festejo de cumpleaños. Y me hablé a mi hija la semana pasada y me dice, ya Lulu escogió su personaje de la semana. Y eres tú su personaje. Sin duda, sin duda. Entonces, se queda clarísimo. Y lo entiendo por qué. Porque un Energizer tiene esa capacidad de inspirar. Con locura. Es decir, esto de la abuela es que todo el mundo, como decía mi amigo Catón, de haber sabido lo que son mis nietos, me salto a mis hijos, que no es el caso. Y Catón lo dice, evidentemente, ser el caso. Pero que tu nieta de 5 años, ser tu personaje, y vaya, y aparte escogió su vestido y decía, es que yo quiero como ella, y su bolsa como ella, y contar quién es ella. ¿Sabes? Sí, para mí ahí está la ha sido esta multiplicación que ha sido extraordinaria. De la energía y del amor. Y llegamos a esta segunda conclusión. Lo que se multiplica, o la fuerza de la multiplicación de la energía, proviene del amor. Y empezaste esta entrevista conmigo diciendo que tus padres se aman intensamente, sí, que te aman intensamente y los amas tú a ellos. Y me gustaría cerrar esta entrevista con una frase, Josefina. Con una frase
de uno de tus Energizers favoritos. Y tú dijiste dos en particular que me gustaron muchísimo de tu papá, de tú puedes tender puentes y tú puedes nadar en mar abierto. Sí. ¿Cómo te gustaría? Y déjanos una frase, una tuya para cuando ya no estés, pero que no sea sino simplemente un recordatorio de lo que debemos hacer las personas que nos queramos autonombrar Energizers para otras personas. ¿Qué frase te gustaría dejarle a esas personas el día de mañana que recuerden a Josefina por esta frase? ¿Qué te gustaría decirles? Si se quieres, Lo que me acabaría de decir es que, y no es mía, pero me va a encantar compartirla porque es de mis lecciones de vida favoritas, y es que al final de nuestras vidas nos juzgarán en el amor. No es qué hicimos, sino con cuánto amor lo hicimos. No es con cuántas personas lo hicimos, sino con cuánto amor se lo hicimos. No es cuánto entregamos, sino con cuánto amor lo entregamos. Entonces la balanza más importante es cuánto amamos. Y eso es lo que quisiera decir, que al final de la vida nos juzgarán en el amor. ¿Por cuánto? Por lo que amamos, por cuánto amamos. Todo lo demás se va a quedar. Pero lo que amamos, lo que sembramos, lo que logramos multiplicar, lo que logramos tocar, ese corazón que Rodolfo se lo robó la pornografía y hoy se lo ha devuelto el amor y la vida, eso es lo que vale la pena. Y por eso hay que hacer todo lo que sea posible. Todas las luchas valen la pena. No hay que perder la libertad, no hay que rendirnos, hay que seguir adelante. Y cuando hay que ser humildes, como diría Rosario, hay que reconocer y decir, esto es lo que sí puedo, y con eso hay que seguir adelante. Así de que, pues te puedo decir que me encantaría cerrarla. Sí, al final de la vida nos juzgarán lo que amamos. En el amor. Nos seremos juzgados en el amor y por lo que hemos amado en esta vida. Sin duda. Y precisamente, Josefina, por eso es que tú eres un Energizer. Por eso es que te invitamos a este programa, porque este programa se trata de personas que, como tú, buscan inspirar y contagiar a otras desde el amor para que logren más, para que sean más y mejores personas. Y desde luego para que logren contagiar a otros con esto y pueda multiplicarse esa energía en otros seres humanos. Hagamos todo lo bien que podamos, de verdad, como dice un gran amigo mío, todos los días, que siempre somos capaces de hacerlo. Y empezando por los que tenemos más cerca, que de pronto suelen ser los que se sienten más lejos. Así de que yo digo que no hay que perder ninguna oportunidad, siempre hay abrazos, no hay que guardarlos en los cajones, no hay que guardar los te quiero, no hay que guardar los te amos. Hay una canción que me encanta, que dice, hay besos que nunca se olvidan y abrazos que nunca habrás que olvidar. De eso se trata la vida, ¿no es cierto? Entonces, sí tenemos un país extraordinario y tenemos todavía las familias que en muchos países no existen y tenemos ese privilegio. O sea, la verdad es que depende de nosotros decirle sí y hacerlo ya. Hacerlo ya. Pues ahí tienen el mensaje. Muchísimas gracias, Josefina. De verdad, Josefina. ¿Dónde te pueden localizar para conferencias, para talleres, los padres, para contactarte? O cualquier persona, si quieres, compártenos en tus redes sociales que están ahí, Vázquez Mota, ¿no? O J, o Josefina BM, que tengo en mis redes sociales, me pueden contactar fácilmente. Y la verdad es que me va a dar mucho gusto poder y compartir este mensaje tanto cuanto sea posible. Muy bien. Porque eso también me llena de energía, ¿sabes? Sí. Hablar con la gente, este programa, no sé si voy a poder dormir esta noche porque voy llena de energía, caray. ¿Cómo voy a controlar esa energía? Amo sentir así esto tan bonito que es también compartirlo contigo. Te quiero agradecer por esta gran oportunidad. Gracias a ti. Es un privilegio estar contigo, conocerte, agradecerte todo lo que me ayudas siempre y lo que me enseñas a diario a mí y a muchos seres humanos más. Así que, Gracias. Vaya, Inmersivo. me voy llena de luz a este lugar y pues no dejen de comunicarse, de hablarnos, que tenemos siempre mucho que aprender y caminar juntos cada día. Muchísimas gracias, Josefina. Pronto. Hasta pronto. Así que muchísimas gracias a todas y a todos que nos acompañaron en esta espectacular aventura en la vida de Josefina Vázquez Mota, entendiendo y conociendo a esta Energizer empedernida que ama la vida y ama dar a quien se le pone enfrente ese corazón tan grandote que tienes. Muchísimas gracias por haber estado acá y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Energizers
patrocinado por Grupo Fórmula. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. El cerebro crece de atrás hacia adelante. Lo último que termina de crecer es esta parte. Para crear tu propio cambio. Porque imagínate después de la intensidad con la que yo he vivido, aparte tú crees que manejas todas esas cosas, que llevas una agenda, que puedes planear 20 viajes, que yo hacía todas esas cosas, en un día visitaba 4 estados. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. No hay que guardar los te quiero, no hay que guardar los te amos. Hay una canción que me encanta, que dice, hay besos que nunca se olvidan y abrazos que nunca habrás que olvidar. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast.